www.davidrey.com.ar. Periodismo para periodistas. Acá no nos calla nadie. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos anden bien. Bueno, son épocas en donde constantemente se habla de contaminación. Tenemos contaminación visual, contaminación auditiva, contaminación acústica, contaminación microbiológica del suelo, contaminación térmica. Por supuesto que también la contaminación ambiental que tanto moviliza a los gobiernos del mundo para la agenda del 2030. La contaminación es el protagonista de nuestros días, en todo orden. Mientras todo contamina menos la Coca-Cola, por dar un ejemplo. Pero hay otra forma de contaminación, y es lo que hoy vamos a tratar de desandar, de lo que no se habla en los medios masivos de comunicación, una forma de contaminación que no preocupa demasiado a nuestros gobernantes, a nuestros dirigentes, a nuestros intelectuales de hoy en día. Es la que yo ahora, y seguramente la persona que voy a entrevistar ha de corregirme, doy en llamar como contaminación electromagnética. Pasamos 2 años de supuesta pandemia, en donde si vos tenías que abrir tu restaurante, no podías hacerlo, y hubo mucha gente en todo el mundo que vio complicada su condición económica, incluso se fundió, porque no podía salir a trabajar, porque eran épocas de restricciones. Sin embargo, es curioso que durante todos esos 2 años funestos para muchas personas, para la economía de muchos países, hubo algo que se realizó indiscriminadamente, y era la colocación de antenas. Es decir, la gente no podía ir a trabajar porque no era prioritario, no era primordial, no era esencial su actividad, pero es curioso que sí haya sido esencial, que todo el mundo de pronto se viera colmado de antenas para que a vos te funcione más rápido internet. Sentido común mediante, en medio de una pandemia como la que supuestamente vivimos. ¿Acaso era esencial que vos puedas descargar videos de internet más rápido? Antenas, radares, Wi-Fi, Bluetooth, por todo el mundo, por todas las ciudades, ¿acaso generando un smog electromagnético que yo aquí doy en llamar como contaminación ambiental? Para saber si estoy equivocado, si exagero o no, precisamente tengo enfrente mío a un experto, ya un amigo, mi querido Carlos Avellaneda, experto en radiaciones, un lujo de rosarino. Carlos, querido, ¿cómo estás? Muy bien, David, te agradezco la invitación. Realmente es un gran gusto estar nuevamente Otra en vez. tu prestigioso programa, sinceramente. Gracias, muy amable. Periodismo de alto nivel. Tratamos. Vale, así que bueno, estoy para tratar de clarificar algunos aspectos que lamentablemente no han sido muy presentados por voces oficiales, y ese es el Claro. mayor problema. Digamos, podríamos resumir todo lo que ha ocurrido como una gravísima falta de información, gravísima. Es más, en ámbitos médicos se conoce una mala praxis con un nombre técnico, se denomina iatrogenia. Iatrogenia es generar una mala praxis. Por supuesto, claro, tiene todas sus concomitancias, sus características, pero en última instancia es el efecto que se produce en base a una mala práctica, algo que se hizo mal. Bien, hace algunos años, y no es tan conocido, no se ha difundido mucho, se planteó una extensión de esa iatrogenia, se denomina iatrogenia social. Es una mala praxis social integrativa, en todos los aspectos que podamos imaginar.
Y es importante saber que Ujú. todo tipo de iatrogenia produce daños. Algunos daños son irreparables, irreversibles. Entonces, bajo ese punto de vista, es que comenzamos a analizar el medio donde vive la sociedad como un efecto, digamos, muy serio de Mm. daño contra la misma sociedad. Entonces, Entonces, sí, entonces es escucho, válido, perdón que te interrumpa, sí, para no perderme lo que te pregunté originariamente, sí. ¿es Ujú. válido que podamos hablar que hoy en día hay una contaminación que yo doy en llamar electromagnética? Sí, por supuesto. Esta contaminación electromagnética se ha incrementado a un nivel que ha superado lo razonable, que ha superado incluso los umbrales que se plantearon históricamente, porque el nivel invasivo de contaminación electromagnética, valga, digamos, considerar otro nombre, que es electrosmog. Electrosmog. Algo típicamente el smog era, digamos, Ujú. partículas en el aire. Bueno, acá se denomina electrosmog sin partículas en el aire, pero con un efecto devastador comparado con otros tipos de contaminación. Por ejemplo, Entonces, sí, por ejemplo, miles de tipos de contaminación tenemos, por ejemplo, contaminación por partículas coloidales que están suspendidas en el aire, que precipitan a lo largo del tiempo, o si no, son desplazadas a distintos lugares. Ya se sabe sin ningún tipo de dudas que, por ejemplo, algún tipo de contaminación por pulverizaciones en campos muy específicos y que quedan incorporados en el terreno, estamos ya hablando es, de lo que se entiende como chemtrails. no llega, no, una opción son chemtrails, pero acá hay otro fenómeno más particular todavía que fue dado a conocer, a ver, hará unos, a ver, tal vez 8 años atrás aproximadamente, que es lo que se denomina evaporación de agrotóxicos. ¿Qué es eso, evaporación de Ujú. agrotóxicos? Cuando consideramos, por ejemplo, una ciudad que está muy alejada de las zonas donde se practica la forma intensiva de monocultivo que sí requiere agrotóxicos, eh, se ha detectado algo muy extraño, que la calidad del agua cuando precipita una lluvia, vulgarmente, a veces supera lo imaginable. ¿Qué significa? Lo voy a traducir Sí. hablando literalmente. Lluvia, así tal cual, de agrotóxicos. Se detectó con el glifosato, lluvia de glifosato. ¿Qué significa eso? Históricamente siempre se planteó que la lluvia, luego del proceso natural de evaporación, bueno, y todo el proceso que requiere justamente como para que el agua de lluvia, al condensarse, sea pura, por lo menos dentro de ciertos límites, Una lluvia dejó de ser. ácida. Dejó de ser, hace mucho tiempo que dejó de ser. No solamente lluvia ácida por diversos contaminantes, a veces no agrotóxicos, pero lo que es concreto ya se ha detectado en muchas ciudades o zonas donde no hay ninguna práctica agrícola, lluvia de glifosato. ¿Qué significa esto? Esto simplemente es como para tener una idea de la magnitud de la contaminación que hoy se está planteando a nivel mundial. ¿Cómo funciona este fenómeno, por ejemplo, de lluvia en distintos lugares que no tienen que ver con contaminación, o sea, que están muy alejados de pocos contaminantes? Por ejemplo, en un momento dado, por ejemplo, se evapora, digamos, agua del terreno, pero curiosamente arrastra moléculas de contaminantes, de tóxicos, las arrastra. Según la Entendido. altura a la que llega, puede llegar a ser esta nube especial, a ser trasladada por los denominados jet stream. Jet stream son como corrientes de aire, o sea, entre comillas, como ríos de aire de una velocidad de 300 kilómetros por hora, que están en la muy alta atmósfera, y si, bueno, alguna de estas nubes tóxicas llegan a ser, digamos, arrastradas por alguno de estos ríos, entre comillas, bueno, producen en algún lugar muy, muy lejano
esa contaminación que luego, por supuesto, se ve en Bien, forma de precipitación. Es un ejemplo. Carlos, Sí, un entonces, ejemplo nomás. este smog electromagnético Sí, de consecuencias devastadoras, remitiéndome a tus palabras, sí. ¿es equivalente en gravedad al ejemplo que acabas de mencionar? Y por otro lado, otra pregunta, ¿se podría, para que la gente entienda, cómo podríamos ilustrar este smog, esta contaminación? ¿Qué sería equivalente a vivir dentro de un horno microondas, dentro de una sala de radiografías? ¿Cómo podríamos apelar a un ejemplo para la gente como yo, la gente común? Históricamente, lo que más estuvo vinculado con este tipo de tecnología de comunicaciones son las microondas. Y las microondas nacieron justamente en una etapa bélica, en la Segunda Guerra Mundial. Antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial se desarrollaron dos tecnologías, pero basadas en microondas. Y básicamente fue el radar y los hornos a microondas como los conocemos hoy. Eso fue el inicio. Y se encontró que las frecuencias típicas de microondas, que se habla de gigahertz, o sea, 1.000 millones de ciclos por segundo, son mucho más altas que las frecuencias que se utilizan en radio. Necesariamente tenían, según digamos los criterios tecnológicos, decían, bueno, pero tienen ciertas ventajas que hay que aprovecharlas para la comunicación. Lo cierto es que se fueron expandiendo en forma indiscriminada. ¿Por qué? Es algo muy importante esto. Para diferenciar este tipo de irradiación, que no es radiación radioactiva, valga la aproximación a la redundancia, no es radiación atómica como sustancias radioactivas, no hay relación. Es No hay relación en irradiación. absoluto. Sino que es simplemente como una emisora de radio que está emitiendo una frecuencia muchísimo más alta en el rango que recién comenté. ¿Qué ocurre con estas ondas específicas? Pueden atravesar muchísimos, digamos, obstáculos que las ondas electromagnéticas de radio no lo hacen. O sea, tienen más poder de penetración. Por consiguiente, se adoptó este conjunto, este espectro de frecuencias de microondas para, digamos, transportar con más efectividad señales, datos y todo lo que hoy conocemos como justamente Internet, por ejemplo. Bien. Tal es así que está muy difundido el concepto de Internet de las cosas. Ahora después lo podemos comentar eso. Bueno, pero vamos a ver el concepto básico, cómo se produce la contaminación por microondas, que eso es lo más importante. Porque tengamos referencia que una onda de tipo electromagnética está constituida por un campo eléctrico y un campo magnético que están en movimiento. Algo así como un imán, que es tan común tener un imán. Mover el imán, si uno mueve un imán, por supuesto a la velocidad que uno lo puede mover, va a producir una pequeñísima onda electromagnética, pero no del nivel que nosotros estamos planteando. Conclusión, para hacer, digamos, como una similitud de qué es lo que ocurre con el efecto de contaminación electromagnética, podemos considerar que la biología, cuya unidad es la célula biológica, básicamente lo que podríamos denominar la estructura de los seres vivientes, ¿cierto? La estructura física de los seres vivientes, es de naturaleza electroquímica y también, valga la extensión, electromagnética. Por consiguiente, nadie puede asegurar que las ondas electromagnéticas, más aún las microondas, no interaccionan con la biología. Eso fue el punto de partida de las primeras investigaciones. La realidad fue que a medida que más se iba profundizando, aparecían mayores problemas biológicos hasta que se llegó a un momento en el cual era insostenible plantear lo inocuo como posible, digamos, uso de estas microondas. Carlos, de inocuo no tienen nada. ¿Sería entonces exagerado decir que hemos convertido nuestra existencia como si estuviéramos dentro de un horno microondas? ¿Es exagerada esta analogía? Posiblemente
algunas décadas atrás hubiera sido un poco exagerada. Hoy no solo no es exagerada, sino que en ciertos ámbitos peca como de limitante, como que puede haber mucho más de lo imaginable. Carlos, Esto no es para alarmar, pero hay que tenerlo en cuenta, sí. es para tomar conciencia. Por Sí, ejemplo, sí, en la sí. ciudad de Rosario, este año nos vimos con otra inexplicable prioridad por parte de la municipalidad, habiendo Sí, tantas cosas, exacto. con tanta gente con problemas económicos variados a raíz Ujú, de las pasadas restricciones. sí, Bueno, radarizaron toda la ciudad, de tal suerte sí. que una persona muchas veces para ir a trabajar, y es mi caso, cuando vuelvo a mi casa y agarro Avenida Avellaneda, desde Circunvalación para adentro, hago Sí. Avellaneda hasta San Lorenzo, me calculo que 8 kilómetros, 9. Ajá. Paso por uno, 2, 3, 4, 5 radares. Y hay mucha gente que para ir y volver del trabajo hace lo mismo. Exactamente. Y ni Sí, que hablar el taxista que está todo el día en la calle, arriba de un auto, exacto. pasando Sí. constantemente debajo Ujú. de esta irradiación, para ser preciso. Sí, 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 sí. Es cierto. Eh, Esta radarización intempestiva y que inexplicablemente se ha dado en la ciudad de Rosario, algunos dicen que es con fines recaudatorios. Yo aclaro, estoy a favor de que se controle la velocidad máxima, no al Bien. ridículo de ir a 40 kilómetros por hora por avenida Sí. Ayacucho, por Sí, ejemplo. sí, sí. Pero Sí. tiene que haber otras maneras. Que me pregunten a mí, yo les explico cuáles son otras maneras Perfecto. para detectar a qué velocidad va un automóvil. ¿Acaso Ujú. tantos radares en la ciudad de Rosario abona esta contaminación electromagnética, este smog? Sí, totalmente. El tema es así. Como recién mencioné, el inicio de todas estas tecnologías fueron dos desarrollos tecnológicos. Uno fue el radar Claro. y otro fue el horno microondas. Lo curioso es que todo el concepto, si bien se optimizaron internamente los sistemas de detección y demás, la naturaleza no cambió en absoluto. El radar de 1939, 40, 42, cuando se fue desarrollando el concepto, si bien se optimizó y demás, sigue siendo el mismo. O sea, es la emisión, está basado en emitir Ujú. microondas y esperar el rebote o el reflejo de esas microondas y considerar los tiempos de, digamos, desde que se emitió la microonda hasta que se recibe el cambio eventual de frecuencia, en fin. Es una tecnología que básicamente utiliza microondas. No hay, digamos, una tecnología muy Bien, bien. novedosa en todo esto. Es la misma, Contamina. es la misma y es nociva. Sí, y hay un detalle importante. Se utilizan varias bandas en el sentido de frecuencias, pero las frecuencias que, por ejemplo, en los hornos microondas de 2,4 GHz, como dije, mil millones de hertz, de ciclos por segundo, acá la frecuencia es de 10 10 Peor, GHz peor. y de 13 GHz. Son dos bandas básicas para uso civil. Y después hay otras bandas de radares, por supuesto, que utilizan frecuencias de 24 y 30 y pico GHz, que son para fuerzas de seguridad y demás. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo con todo esto? Nadie ha hecho el planteo formal de cuidar al ser o al ciudadano, si se quiere. Claro, Cuidar claro, al ser viviente. Digo, claro. cuidar al ser viviente porque el ser viviente comprende todos los reinos de la naturaleza. Es fundamental eso. ¿A qué me refiero? Por ahí habrán visto, porque recién ahora se están difundiendo, algunas zonas donde luego de haber estado expuestas a campos de microondas, por ejemplo, arbustos o árboles se han secado drásticamente sin recuperación. Y Eso ahora está sí, comprobado eso. está comprobado.
Y una práctica que quería comentar, que hay unos videos circulando ahora, que en algunos lugares están pintando de color verde los arbustos. ¿Has visto? Los arbustos secos, completamente secos, que ya han perdido la vida, directamente lo están pintando para que queden como un adornito, digamos. Bueno, es un tema muy grave, demasiado grave como para dejarlo pasar. Entonces, el tema es amplísimo, por supuesto, favor, pero lo que sí es fundamental es saber que nos afecta y de una forma muy amplia, no es solamente que puede dar un dolor de cabeza o alguna otra alteración, no, es muchísimo, un espectro muy amplio. Bien. Sí, Claramente una persona que más se expone a los radares en Rosario, para redondear este aspecto, más consecuencias puede acarrear, no como cabe duda, no cabe ninguna duda. la recomendación, además lógicamente de concientizarnos un poco y tratar Sí, de que esto le llegue a los dirigentes. La sí, alternativa sería tratar de evitar los radares, por lo menos aquellas personas que, como fue hasta hace poco mi ejemplo, para volver a casa tenía que pasar por cinco sí, radares. sí, Cinco sí, radares. Todos los días indiscutiblemente que cinco sí. radares para ir, Ujú. cinco radares para volver. ¿Qué ¿Sí? consecuencias me podría ocasionar? Bueno, desde el principio es básico que la biología, Ah, toda perdón, la perdón, biología, perdón, perdón. Más radares. Cinco solamente por calle, por el largo no, de no, calle sí, sí, Avellaneda. Después hay sí, hay muchos otro. radares instalados, Sí, se habla bueno, como de 70 aproximadamente, 70 es radares. increíble. Sí, es increíble, realmente es increíble. Considerando, por ejemplo, que los radares de uso aeronáutico o de uso naval son muy restringidos en el sentido de que cuando un radar está funcionando en un aeropuerto, está prohibido la circulación de personal de la planta, o sea, del lugar. Está prohibido directamente. ¿Y qué decir respecto de lo que ahora se está viendo en algunas ciudades? Todavía creo que Rosario no, que alguien después me desasne. Sobre las Ajá. luces azules. Ah, bueno, sí. Algo muy curioso. Ya hace tiempo que estamos viendo, digamos, la aparición en escena, no solamente a nivel internacional, sino en nuestro propio país, de una cantidad de tecnologías que aparentemente surgieron como muy novedosas, como muy recientes. La realidad es que se estuvo investigando durante décadas con tecnologías casi como ajenas a las universidades. Por ejemplo, tecnología del grafeno. El grafeno, sabemos que en electrónica está, digamos, siempre fue el soporte el silicio. Entonces, cuando se hicieron planteos de los límites del silicio para hacer los microchips y demás, dijeron, no, el silicio llega a un límite y no se puede avanzar más Mm, en lo que podríamos denominar la miniaturización, qué tan chiquitito se puede hacer un microcircuito, ¿cierto? sí, Bien, y ahí curiosamente, no mágicamente, porque digamos, apareció de la nada, bueno, no, se fue desarrollando durante mucho tiempo, aparecen los microcircuitos que tienen un nivel de densidad, de, digamos, de concentración de componentes electrónicos de grafeno que supera lejos el de silicio. ¿Para qué sirve? Sirve para poder abordar la diversidad de señales neuronales del cerebro. O sea que hoy la electrónica del grafeno, que es desconocida en nuestras facultades de ingeniería, particularmente electrónica, es desconocida, increíble. solamente son trabajos de investigación, hoy eso ya se está utilizando. Entonces, por un lado. Y por otro, siempre se habló de optoelectrónica. ¿Qué es la optoelectrónica? Es todo digamos, ámbito muy importante de la ingeniería electrónica que permite la interacción entre distintas frecuencias de luces, colores distintos y demás, y efectos electrónicos. ¿Qué significa? Que se puede actuar, por ejemplo, un circuito, un componente electrónico o todo un sistema, digamos, electrónico simplemente por interacción luminosa. Eso siempre fue conocido, ¿Y qué que es el son campo de la... rayos Sí, UV? ¿En qué consiste esa luz azul bueno, que bueno, vemos sí, en algunas ciudades? exacto. Bueno, el campo de la optoelectrónica es amplísimo.
Pero particularmente hay un detalle interesante que tiene que ver con la energía de la luz. Hay una forma de verificar que según el color de la luz se puede asociar, desde ya que hay una formulita muy simple, pero bueno, técnicamente es muy simple de entender, que según el tipo de luz es la energía que se transmite. Por consiguiente, si tenemos luz roja, y va a producir un efecto de iluminación. Pero si tenemos luz ultravioleta, y particularmente los ultravioleta fuertes, va a matar patógenos, los va a destruir directamente. Eso es lo que se propone, por lo menos lo que sí. la prensa oficial dice que es para nuestro bien. ¿Cómo excusa? Eso se plantea razonable. ¿Cómo excusa? Si se puede considerar inocentemente esa excusa. Pero vamos a lo siguiente. Los famosos tubos germicidas, que se conocen desde hace muchas décadas, son como tubos fluorescentes, así físicamente, ¿no? Más allá de los LED, esto era antes de tecnología LED, pero los tubos germicidas que todavía se fabrican son como tubos fluorescentes transparentes. Transparentes, pero tampoco es un vidrio común, no es el mismo vidrio de tubo fluorescente, sino que es un tubo de cuarzo que permite el paso de los rayos ultravioleta. Aclaro, todos los tubos fluorescentes, todos los sistemas de fluorescencia trabajan con radiación ultravioleta, lo que pasa que no sale de la ampolla donde está, desde la lamparita CFL, digamos, de las compactas, digamos, hasta los tubos fluorescentes que se conocieron toda la vida, digamos, desde hace muchos años. Todos esos por dentro generan ultravioleta. Y ese ultravioleta interacciona con la cubierta de materiales fluorescentes, que esa cubierta blanca, que según el tipo de material, cuando es actuado, interaccionado con una ultravioleta, con una luz ultravioleta, según el tipo de material, da el color que fuese. No, eso es simple. O sea, por eso hay tubos fluorescentes de distintos colores. Y después está toda la gama de blancos, que están los blancos cálidos y los blancos fríos. ¿Y son inocuos eso? Porque por una cuestión de economía de la electricidad, todo el mundo llenó la casa de LED, de luces de LED. Sí, ¿Es inocuo? Sí, correcto. Los LED son totalmente inocuos. Totalmente inocuos. No se conocen. Sí, no, está bien. O sea, realmente hay buenas tecnologías. Por supuesto que hay buenas tecnologías. No solamente eso, sino que, bueno, algo que no comenté es que tecnologías equivalentes a las microondas, hay otras que no producen el efecto de las microondas y funcionan exactamente igual, que son las tecnologías de campo amortiguado. No importa, un comentario aparte. Eso es lo que hablamos en la anterior entrevista. Exactamente, bien. Entonces, básicamente, cuando se quiere hacer las cosas bien, cuando se quiere desarrollar, digamos, aplicaciones con tecnologías saludables y demás, se puede hacer. Es fundamental saber que se puede hacer. Pero por lo pronto, tenemos muchos recursos. Por lo pronto, para resumir, esa luz ultravioleta azul, que los medios ahora dicen que es para matar patógenos, es nocivo. No cierra. Para mí es un absurdo y está más vinculado con fenómenos optoelectrónicos que con, digamos, generar un ambiente, si se quiere, libre de patógenos. O sea, no, porque eso es para ámbitos cerrados, en los hospitales se usa, pero no para ámbitos libres, vía pública, un colectivo, por ejemplo, con esas luces, no. Hay algo mucho más oscuro, que podemos ahora plantear especulaciones, pero por ejemplo, ya ha habido gente inoculada que dentro de esa curiosidad natural que tiene el ser humano, que se ha iluminado con linternas, vienen linternas de luz ultravioleta, incluso como los sistemitas eso para detectar billetes falsos y demás, bueno, pero hay linternas de LED, básicamente, de gran intensidad ultravioleta, todo con cuidado porque ya el ultravioleta fuerte afecta mucho a la retina, a la vista, a la piel y demás. Agrieta, bien, pero básicamente agrieta la piel, lo que permite el ingreso, quema la piel, la quema. Agrieta la piel y eso permite el ingreso de patógenos. Por supuesto, pero hay unos videos por ahí, yo no he hecho la prueba, simplemente comento como para profundizar un poquito más la investigación,
donde la persona que está siendo iluminada su piel, las venas o arterias resaltan de un color como, digamos, como fluorescente, como que es algo muy extraño. Bueno, y considerando todo lo que venís mencionando, ya sea te animaste a esto que es tan discutido hoy en día, el grafeno, te animaste a enunciar como nociva la radarización, también lo que tiene que ver con sí, no hay duda. con esta nueva moda de las luces azules, sanitizantes según los medios. La pregunta es, ¿acaso te parece ya como científico que sos que es posible pensar que exista por parte de alguna élite el propósito de dominar la voluntad de las personas y por qué no el pensamiento? ¿Estoy siendo un conspiranoico al plantear algo así? ¿Que se puede dominar a la voluntad de una persona? Primero. Sí, no solamente de una persona. Los experimentos comenzaron hace muchas décadas. Hay un libro escrito en 1960 que es una recopilación de trabajos muy adelantados para su época, que lo llevó adelante el doctor Ramón Delgado, un español que desarrolló trabajos en Estados Unidos en ámbitos verdaderamente muy controvertidos. El título del libro es muy curioso. ¿Cómo es? Fue editado en 1960, Hacia una sociedad psicocivilizada. Así de simple. Hacia una sociedad psicocivilizada. Ya en el año 60, Ya en el año 60. Supuestamente él dejó aparentemente, después de varios años de trabajo, como limitado su trabajo, su investigación a lo que se denominaba neurochip, o sea, faltaba el nexo. Hay que considerar lo siguiente: en esa época, y la mayoría de los trabajos que desarrolló el doctor Delgado eran sin electrónica prácticamente. O sea, me refiero, no existía la electrónica de microcircuito que tenemos hoy. Estaban todos los conceptos electrónicos, pero no la tecnología. Entonces, los trabajos que él hacía verdaderamente eran casi como de horror, aunque parezca mentira, porque basta ver algunas de las fotos que están en ese libro y en otras revistas de publicación de medicina, donde se veía el chimpancés, por ejemplo, con el cráneo trepanado, cortado como si fuese una tapa, digamos, con el cerebro a la vista y varios electrodos que habían sido introducidos en diferentes lugares del cerebro y mediante distintos pulsos eléctricos que después fueron por ondas de radio, podía cambiarle abruptamente el estado anímico del chimpancé, y lo hacía, digamos, de un momento donde estaba normal, digamos, sin ningún tipo de cambios, más que aparte no percibirlo externamente, sino un pulsito eléctrico transformaba el estado anímico de ese primate realmente en una condición, pero de violencia. O sea, era realmente impresionante. Incluso hay por ahí un video de hace muchos años donde hicieron el mismo trabajo, pero con un toro, mucho más discreto el tema, y el toro, cuando estaba en la embestida típica de una de estas estos ámbitos donde se practica la lamentable práctica, valga la redundancia, con los toros, bueno, en fin. Saludos a nuestros amigos españoles. Los toreros, sí, bueno, es una costumbre que en algún momento espero que desaparezca, ¿cierto? Las malas prácticas que yo denomino bajo ese punto de vista. Bueno, el toro en plena embestida, a 2 metros del torero, queda directamente paralizado, sin ninguna duda. Bien, eso es lo que se conocía superficialmente, eso no era un secreto. Lo que sí, por eso mencioné del famoso, el último paso, era el neurochip. ¿Qué era el neurochip? Era un chip por supuesto no estaba todavía la electrónica para eso, hoy sí está, pero tenía que ser justamente el concepto del trabajo,
que no produzca el rechazo que hace el cuerpo naturalmente frente a algo desconocido, ¿cierto? Bien, lo cierto es que esa etapa ya fue superada y hoy tenemos electrónica a un nivel, como recién mencioné, superando la de los microcircuitos de silicio. Para pasar eso ya tampoco es secreto porque hay investigación formal y oficial del grafeno en sistemas de altísima densidad que supera lejos la densidad del silicio, que permite manejar señales que antes no se podían hacer, cerebrales básicamente. Entonces, no solamente generar un estímulo, no solamente generar un estímulo como el que ilustraste en el mono o en el toro, sino ya algo más complejo. Muy complejo porque hay que tener en cuenta que estas técnicas o estos objetivos de estas tecnologías no venían como una curiosidad, venían simplemente porque ya había una intencionalidad que podríamos denominar muy vinculada con el estudio de la conducta humana. Y por supuesto, en grandes masas, cómo se puede generar eso. ¿Qué me dirías vos ya respecto de estas curiosas estampidas que ahora se dan a lo último? Los medios llaman estampidas. Ahora en todos lados hay estampidas, como lo que ocurrió hace poco en Corea del Sur, donde en una indemostrable estampida, casi 200 personas sufrieron un infarto al mismo tiempo. Porque si antes, en el pasado, las estampidas generaban huesos rotos, que es lo lógico en una estampida, ahora resulta que generan infartos. 200 infartos al mismo tiempo ocurrieron en Corea del Sur. ¿Acaso algo así, volviéndome conspiranoico, viste cómo nos llaman ahora, podría ser algo inducido? Bueno, hoy no podemos hacer el mismo planteo de algunas décadas atrás con el concepto de conspiración o movimientos como para mantener en secreto algo, ir desarrollándolo. No, porque hoy ha aflorado todo esto. ¿Y a qué nivel? Por eso hay que plantear conscientemente cuál es el medio que nos rodea y hacer lo que se denomina un análisis de conciencia, que técnicamente y jurídicamente se denomina objeción de conciencia. Hoy tenemos la obligación, como ciudadanos de buena fe, como ciudadanos que gozamos de la libertad, si se quiere, republicana, una libertad que disponemos, ¿cierto? Tenemos hoy, más que la necesidad, la obligación de empezar a analizar todo lo que se está viendo, todo lo que está emergiendo, porque lo bueno sería, como seres de buena fe que somos, que lo nuevo fuese con un objetivo razonablemente beneficioso. No lo encontramos eso. No lo encontramos. Pero vos, ¿qué opinás respecto de esto? Bueno, ahora viene justamente. Por lo siguiente, ¿por qué quise hacer esta como introducción de la conciencia de cada ser frente a lo que está ocurriendo? Porque es extremadamente necesario para saber y considerar que hoy lo que está implementado con tecnologías de microondas es lo que desde hace muchos años, y hay patentes con números bien definidos y patentes otorgadas, cuando se otorga una patente es que el dispositivo funciona, que eran las famosas armas electromagnéticas, armas que no disparan ningún proyectil ni nada que se le parezca, sino que solamente producen disparos, entre comillas, de pulsos de microondas de una duración muy limitada, más allá del pulso, que es un micropulso en tiempo, pero ¿cuánto tiempo está actuando ese pulso sobre, por ejemplo, una manifestación, un grupo de personas? Es increíblemente limitado, porque si por X motivos el circuito de control de ese tiempo falla y se extiende el tiempo, puede producir consecuencias letales directamente. Son las famosas armas de disuasión. Y bueno, ya entrar en todo esto que parece a priori ser especulativo, deja de serlo cuando se tienen las patentes
hoy en Google Patents pueden consultar la cantidad de patentes de armas electromagnéticas que ya directamente producen voces en el cerebro, o sea, producen distintas alteraciones de conducta. Esto ya dejó de ser ficción y dejó de estar en el campo de la conspiranoia, como le llaman, Claro, o le llamaban claro. antiguamente. Eso ya dejó de ser. Sí, sí, Tenemos que considerar un pequeño... conspiranoico podrían ser los que niegan esto, Exacto. los Se que invirtió. disfrazan esto Ya los medios. Exacto. Es Se verdad, invirtieron los roles. es verdad. Lo que quería comentar, Sí. un pequeño detalle. Hoy estamos utilizando tecnologías bélicas, de uso bélico. Ya está, perdón. Entonces, perdón, yo sigo gradando en lo mismo. Lo de Corea Sí. podría ser la estampida de No Corea. cabe duda. Podría ser No cabe ninguna duda. Mm, Es más, tiene nombre eso. Tiene nombre. El principio, digamos, en que está basado se llama Síndrome de La Habana. uf, Porque ya se utilizó en La Habana, se utilizó hace muchas décadas atrás, que fue la primera referencia de armas electromagnéticas contra ciudadanos, en este caso Estados Unidos, en la Embajada de Estados Unidos en Rusia. Apareció el famoso efecto Crick, por ejemplo, que las personas todos se habían afiebrado, una fiebre con él les bajaba, y sentían el cerebro como hirviendo. ¿En qué sentido? Onomatopéyico, porque el cric cric eran las burbujitas de agua cuando se evaporaba el agua del Excelente. cerebro. Bueno, ya está, es mucho. Excelente. Bueno, Es grave. hay un ejemplo, vos me dirás si es real o no. Se menciona siempre cuando se habla de esto al ejército chino corriendo al ejército hindú con armas Ajá. de este calibre, de esta naturaleza. Sí, sí, sí. Eso Sí, sí, sí. se habla comúnmente. Bien, Sí, eso bueno, no se duda de eso. yo Ya te- no se duda. ya no sé, yo tenía la No, no, intención. no, en absoluto, no, Carlos, tenía la intención de entrevistarte a vos para desdramatizar respecto a algunas cuestiones. Y ahora me entero que en realidad es peor todavía de lo que Es me dramático, imaginé. es dramático. No se Y, puede desdramatizar. No, Perdón, David, por favor. ¿a qué nivel llega? Primero, el saber hoy se ha convertido en el recurso fundamental para estar tranquilo y no entrar en pánico. Porque cuando no se sabe, cuando se tiene incertidumbre, porque es realmente razonable tener mucha incertidumbre de todo esto, porque son muchísimas tecnologías que de repente afloraron, aunque ya se conocían, pero afloraron porque estaban en otro campo, estaban en un campo militar y ahora están en un campo civil. Y ese es el problema. Por eso, fundamental es saber, conocer, porque eso trae tranquilidad. Porque sabiendo se puede buscar cómo remediarlo, ¿cierto? Cómo controlarlo. Claro. Pero quería comentar algo de que en el otro blog hablamos de optoelectrónica. La optoelectrónica, al nivel que hoy se está planteando, particularmente como frecuencias de ultravioleta, rayos azules, luces azules más que rayos, pueden llegar a alterar, es más, no que pueden, sino que lo hacen desde ya, en terapia génica. Se están usando en terapia génica con trabajos publicados científicamente desde el 2012 en adelante. Te puedo mostrar. 2012. Hay una conexión entre nosotros. Porque mira lo que yo tenía, a ver si se lee bien, no, justo lo leo al revés. Está al revés, sí. Sí, bueno. Alarmante disminución del recuento de espermatozoides. Sí. Datos de sí. 53 países. Se habla de una crisis inminente. Un estudio de seguimiento muestra una disminución significativa en el recuento de... El título está mal porque repite una palabra en la bajada y en el título. En el recuento de espermatozoides a nivel mundial, incluidos América Latina, Asia y África. Y vos justo mencionaste lo génico. Sí, ocurre. Te adelantaste eso, a mi ocurre. pregunta. Sí, no es de ahora, sí. ¿Todo esto tiene el propósito de que seamos estériles? No es solamente de ahora, sino que ahora se ha incrementado. Pero hay un detalle a considerar que es muy importante. El problema de la superpoblación nadie lo ha demostrado.
En O sea, absoluto. todas las teorías malthusianas y demás es simplemente porque no conocen el planeta, no conocen las extensiones y demás. Eso, pero es un tema para Como el para cambio otra climático. charla. Como el cambio Para otra climático. charla. Exacto. Y bueno, el tema cambio climático también es para otra charla, así que no es inocente el tema. Pero No. lo cierto es que por una u otra razón, hace mucho tiempo que se viene degradando el recurso de reproducción, reproductivo del ser humano. Y esto comenzó con los disruptores endocrinos. Y simplemente dejo el título, pero tengo muchísimo para hablar. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo los umbrales admisibles, por ejemplo, de algunos disruptores como son los difeniloftalatos, que se utilizan en las gaseosas, el PET, por ejemplo, el material plástico, es un PVC más un estalato que le da plasticidad. Bueno, ese estalato disminuye justamente la fertilidad del ser humano. Ahora, ¿cómo es todo esto? Viene de hace mucho tiempo atrás y los umbrales que se habían fijado tuvieron que repensarlos, pero no repensarlos en el sentido, bueno, si, porque los umbrales siempre que se fijan de tolerancia de producto o sustancia, siempre es no hay ninguna fórmula, entonces es tentativo, siempre es tentativo. Lo curioso que esos valores tentativos que se mantuvieron durante décadas, cuando hicieron los estudios en base a poblaciones que habían desaparecido, pero poblaciones, por ejemplo, de animales, el caso de yacaré, había Sí. desaparecido una población completa en una zona de Estados Unidos, empezaron a investigar, bien, quedó bien claro eso, se encontraron con que los umbrales tenían que ser cientos de veces menores. O sea, esa es la primera referencia de No disminución de la dos o fertilidad. tres puntos. Sí, Cientos y de después veces. sigue. Sí, 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 sí. Esos son los estalatos. Qué Exactamente. barbaridad. Y muchos otros disruptores endocrinos. Hay videos sobre esto, no es una noticia como de poco conocida. Claro, Se claro, sabe claro. esto. Sí. Todas esas cosas que tiempo atrás, como dijimos antes, provenían del terreno de la llamada conspiranoia, estamos viendo que es Ya todo dejó de así. ser. Todo dejó de ser ya. Pero Ya dejó de ser. dentro de poco Sí. te voy a tener que entrevistar para hablar sobre chemtrail, algo sobre lo que todavía a mí me genera un montón de dudas. Eh, Recordando que en el 2012, David, en el 2012, junto con un equipo, digamos, de distintas investigaciones, presentamos el 2012 en junio, una charla más o menos como de casi 3 horas, muy, ujú. muy amplia sobre chemtrails. Y ya sabíamos lo que se estaba preparando. Sí, aquí en Entonces, Rosario. te cito para una nueva entrevista para hablar Sí, exclusivamente de sí. eso. Sí, ese es un tema muy grave, que no está aislado de todo esto de la interacción electromagnética, ¿eh? De 5G y lo que sigue. Pero, a No está ver, aislado. me voy a poner del lado de un escéptico, Carlos. Y si esto se Sí, extiende sí, si se extiende un poquito, te robo 5 o 10 minutos más. no hay problema. A ver, todo esto, el electromagnetismo, las pretendidas vacunas que no son tales, el Mm, grafeno, los radares, ahora la luz ultravioleta, las estampidas, es que sí, también los afectan a ellos indiscriminadamente. Me explico. ¿Cómo yo puedo decir que los aviones están fumigando una ciudad? ¿M? Si dentro de sí, esa ciudad estamos los despiertos, por así decirlo, y también están sí, eh, ¿cómo te puedo explicar? Los organizadores de esto. sí. En realidad, ¿Cuál es la los explicación? organizadores. Sí, está claro, está clara la pregunta. En realidad, y esa es una gran duda que tiene mucha gente, los organizadores no organizan nada. Son simplemente personas que actúan, nada más. Responden a ideas no propias, por supuesto, nada más que eso, esa es la única explicación. Y que el mismo criterio de no identificar a quién responden hace que queden anulados como para considerar la magnitud del daño que están causando y que si les afecta a ellos es como que ya están entregados, a eso vamos. Son como soldados y los Eh, soldados siguen la línea, responda a órdenes sin Nuestros pensar. dirigentes, nuestros dirigentes. Sí,
Bueno, ese es un problema cuando hablamos de nuestros dirigentes, ¿cierto? Es que están en ese ámbito, responden y no dejan de responder. Órdenes que a veces no saben su origen ni las consecuencias. Y no están pero informados. ese es el criterio instalado. Así de simple nomás. Es como acción sin conciencia. Por eso, el primer paso que mencioné hoy es comenzar a generar y a gestionar la conciencia, el valor de la conciencia y transformarlo en lo que se llama objeción de conciencia, que ya tiene valor jurídico. Entonces, algo va a quedar claro en esta entrevista después de hablar con vos. La cuestión de los chemtrails es verdad. Sin duda, sin ninguna duda. Eso es indiscutible. Es más, tiene nombre técnico. Se denomina geoingeniería y no apareció ayer. Apareció hace varias décadas. Pero para al que está pensando que nosotros estamos locos, que googlee la última etapa de la revista Economist. También, sí, en donde aparece una referencia a lo que estamos hablando. Yo no sé si lo hacen para reírse de nosotros o para... Siempre se rieron. O para decir así va a ser el mundo. En fin, siempre están adelantados ellos. Sí, pero una cuestión eso, responde a otra razón. Bien, para finalizar, Carlos, bueno, yo quería pedirte unas consideraciones finales respecto de si esta contaminación electromagnética, este smog que dimos en llamar, ¿a vos te parece que es algo que se dio de manera casual, como una cuestión residual de todo un progreso humano, o si es premeditado? Creo adivinar tu respuesta. Sí, es muy obvia. Es muy obvia, bien. Sí, hay mucha gente que identifica el desarrollo como la incorporación de tecnología. Ese es un craso error. ¿Por qué? Porque cualquier desarrollo tecnológico avanzado, si no va acompañado del mismo usuario, o sea, la misma sociedad que va a utilizar esa tecnología, está destinada al fracaso. ¿Qué es el fracaso? O al daño. Entonces, todo esto como está instalado, así con las pautas como se ha visto, directamente responde a una intencionalidad perversa. Eso es indiscutible. No hay otra cosa. No lo pones en tela de juicio. Bueno. No, sin ninguna duda. Gente, a cuidarse un poco más. Eso es importante. Si vas a trabajar y tenés la posibilidad de evitar todos los radares que hay en Rosario o en las ciudades del mundo, que está todo radarizado, no somos inventores de nada acá, trata de agarrar un camino alternativo. Y Carlos, me interesaría que una persona como vos, que seguramente debe tener allegados, traten de organizar, como en 2012, otra vez una charla. Traten de comprometer a otro político, que en su momento fue el concejal Boazo. Recuerdo, él nos había convocado y estuve presente en el consejo y di una charla, pero era sobre celulares. Mirá vos, qué inocente, qué inocentes. Ahora estamos así viendo cómo diablos las estampidas provocan infartos y no quebraduras. Sí, exactamente. Por favor, hay que movilizarse. Ojalá que esta entrevista la vean los políticos. Es lo más importante del mundo. Sí, conciencia. Que tomen conciencia de cómo están actuando. Están para cuidarnos. Nosotros les pagamos el sueldo para que ellos hagan nosotros le votamos a ellos porque ellos nos dan una propuesta. En esa propuesta de gobierno ellos nunca te van a hablar de feminismo, no te van a hablar de cambio climático, no te van a hablar de vacunaciones obligatorias, porque nadie los va a votar. Seguro. Las cosas que ellos prometen no cumplen. Pero lo que no prometen, lo que no figura en la lista de campaña, es lo que, así como caballo con la vista... Sí, con las orejeras que les llamaban. Así, van derecho a eso. Cumplen cumplen lo que no proponen. A como de lugar. Exacto. Y es terrible. No los votamos para eso. No los votamos para eso. Bueno, perdón, David, un pequeño comentario. Sí. Así como está todo, así, lo que sería, digamos,
el escenario actual, sí o sí, la sociedad tiene que generar un cambio de conciencia, un cambio de acción, un cambio de forma de actuar coherente, sana, que sea beneficiosa. Así, eso es simplemente un resumen. Exacto. Un resumen, sí. Carlos, querido, yo me quedaría hablando con vos un montón más, pero no podemos abusar de la generosidad de nuestros escuchas, queridos. Ok, seguro, sí. Pero bueno, Dale. ya te voy a volver a citar una tercera vez, no hay dos Sí, o tres, encantado. porque Encantado. acá surgieron, como la vez Sí. pasada, surgieron un montón de cuestiones que hoy Es típico. desandamos, ahora hay otras cuestiones Sí. que Exacto. quiero Sí, que muchas otras más. abordemos con mayor detalle. Sí, como no, encantado. A disposición. Carlos querido, te Sí. mando un fortísimo abrazo. Con nosotros, Igualmente. Carlos Avellaneda, un rosarino de lujo, experto, davidrey.com.ar, entrevista a gente que sabe, experto en radiaciones. Después no me la vengan a contar. Fuerte abrazo, Carlos. Igualmente, mucha suerte. Hasta Gracias. la próxima. Y a Hasta la próxima. comprometerse con lo que hablamos en esta charla, por favor. Por supuesto que sí. Escribía Periodismo para Periodistas. Hacete oír. ¿Tenés algo para decir? Decilo. Envía tu mensaje a info@davidrey.com.ar. On the Radio.